Hablemos de mantenimiento. Unas secciones de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ingeniería, en la cual hemos venido desarrollando diferentes temáticas acerca de la gestión de activos físicos. Recordemos entonces que la gestión de activos la vamos a diferenciar claramente de la gestión de activos físicos, haciendo relación a lo que es la gestión del mantenimiento. Entonces, en esta oportunidad hablaremos acerca de las herramientas que disponemos para la gestión del mantenimiento, y en ellas encontramos algunas como la confiabilidad, el análisis de causa raíz o RCA, los análisis de modos y efectos de falla, las inspecciones basadas en riesgo, las 5 S y el mantenimiento autónomo. Ellas provenientes de diferentes lugares, de diferentes culturas, que nos aportan a lo que nosotros esperamos que se vaya haciendo con respecto al mantenimiento. Miremos cada una de ellas o algunas de ellas, las más utilizadas en nuestro medio, y que nos permitirán al final resolver los problemas que se nos presentan y estructurar de una manera sistemática y organizada nuestra gestión de mantenimiento. Entonces, la confiabilidad la entenderemos como aquella probabilidad de que un activo opere sin falla por un determinado periodo de tiempo especificado por el usuario bajo condiciones previamente establecidas. Este concepto es probabilístico, tenemos que alejarlo de ese concepto que ya vimos de mantenimiento centrado en confiabilidad, el mantenimiento centrado en confiabilidad más como metodología. La confiabilidad nos permite entonces tener un elemento matemático que nos va a permitir hacerle seguimiento a lo que nosotros esperamos de los activos y hacer los arreglos o las modificaciones correspondientes sobre el activo, sobre los sistemas de activos. Recordemos igualmente que esa confiabilidad dentro del activo o el sistema de activos tiene un comportamiento distinto dependiendo del arreglo que tienen los elementos o que tienen los activos al interior de ese sistema. Tendríamos en primera instancia una configuración en serie donde cada uno de los elementos intervienen directamente sobre el producto final o la entrega final de eso que nosotros esperamos. Cuando tenemos arreglos de este tipo, entonces por ser un elemento probabilístico y calcularse a través de la productoria de las confiabilidades de cada uno de estos elementos o entidades, podríamos decir que la confiabilidad se nos va bajando, se nos va cayendo. El otro tipo de arreglo es el arreglo en paralelo, un arreglo que nos permitirá en algún momento tener elementos de backup, elementos de respaldo en el momento en que se necesite que se vaya cumpliendo la función. Nosotros podemos hablar de diferentes tipos de confiabilidades. Tenemos la confiabilidad actual, la confiabilidad de diseño, la confiabilidad de un proceso productivo y uno muy importante, la confiabilidad humana. No podemos olvidar que cada uno de nosotros interviene, o cada una de las personas al interior de la organización interviene los activos, está en contacto con los mismos, por consiguiente la probabilidad de inducir errores, de inducir fallas sobre los mismos se van aumentando a medida de que más personas vamos actuando sobre el mismo. Confiabilidad bastante importante, una de las ramas interesantes que correspondería estudiar en el área de mantenimiento. La otra herramienta es el RCA o el análisis de causa raíz. En este análisis de causa raíz entonces nos permitirá a nosotros encontrar cuál es la causa principal de lo que nos está sucediendo. Esta metodología tiene una serie de herramientas con las cuales nosotros podríamos trabajar. Tenemos el árbol de fallas, una de las herramientas más utilizadas en nuestro medio, al igual que la espina del pescado o el diagrama de Chicago. Con ello lo que pretendemos es
que encontremos la causa raíz de los efectos que nos están trayendo perjuicios al interior de la organización, que nos trae perjuicios con nuestro proceso productivo. Lo podemos utilizar de dos formas: de manera reactiva, cuando el elemento ya ha ocurrido, cuando ya ha fallado, digamos que es un proceso post-mortem, ya algo sucedió y lo que tenemos que verificar es por qué sucedió, encontrarle una solución a ello para que no vuelva a ocurrir. La otra forma de utilizarlo es de manera proactiva, adelantándonos a las fallas, evidenciando los modos de falla, conociendo los modos de falla y encontrando la causa raíz de ellos antes de que suceda el problema. De esa forma podríamos disponer de elementos, disponer de personal, disponer de una programación para que el evento no deseado no vaya a ocurrir. La otra herramienta que utilizamos en la gestión del mantenimiento es el análisis de modos y efectos de falla. Este análisis de modos y efectos de falla igualmente es el pilar fundamental de la metodología del RCM, del mantenimiento centrado en confiabilidad, que nos permitirá al final nuevamente encontrar las causas de nuestros problemas, encontrar las soluciones a los mismos y con ello o adelantarnos o resolverlo nuevamente para que no vuelvan a ocurrir. Tiene una serie de pasos, como en el anterior, una serie de pasos que si nosotros los seguimos de manera ordenada nos va a permitir entonces que no se nos salga nada del contexto y siempre estemos atentos a lo que nos pueda ocurrir. El primer paso, como vemos aquí, es que definamos el sistema al cual vamos a analizar. En él entonces hacemos un enfoque funcional del activo o del sistema de activos, documentamos todas las normas del trabajo del equipo que va a desarrollar el análisis, realizamos un análisis de bloques funcionales que nos permite igualmente mirar la confiabilidad de cada uno de ellos, que junto a ese cálculo de confiabilidad del cual hablamos anteriormente nos permitirá ver la confiabilidad de todo el sistema y con ello entonces tomar las medidas necesarias. La identificación de los modos de falla, es decir, cómo es que el operario se va a dar cuenta de que el elemento está en falla. Lo otro es que realizamos el análisis de modos y efectos de falla de cada uno de los elementos en un diagrama de confiabilidad. Cada uno de los elementos nosotros deberemos someterlo al análisis. Vamos a ver cómo el operador detecta esa ocurrencia de la falla o de la avería y vamos planteando las acciones que el operador o la persona que le está administrando el activo puede tomar para eliminar o minimizar cada uno de esos efectos de la falla. Siguiendo con un paso en el cual se proporciona una clasificación sobre el efecto, es decir, vamos a verificar qué tan grave es lo que nos puede ocurrir o lo que nos ocurrió, para luego tomar acciones con respecto a eso. Y por último, entonces se revisa todo el análisis de modos y efectos de falla para ver si hay algún ajuste que realizar. La siguiente herramienta con que contamos es la inspección basada en riesgo o RBI. Este es un proceso de planificación de inspecciones basadas en el riesgo que corren cada uno de los activos que corremos nosotros al intervenir con estos o al interactuar con estos activos que sufre nuestro proceso en el momento en que ocurre una falla sobre el activo o el elemento que estamos analizando. Él está normalizado a través de la API 580, una norma de tipo del área petrolera que nos sirve para nosotros empezar a documentarnos acerca de esta herramienta. El primer paso que nos recomienda es que recolectemos los datos y la información de los elementos o el sistema que vamos a analizar, lo sometemos a un proceso de evaluación de riesgos en el cual verificamos las consecuencias de las fallas y las probabilidades de la falla, esto a través de una matriz
igualmente llamada matriz de riesgos. Luego de pasar por este proceso, entonces hacemos una clasificación del riesgo, qué tan grave es la ocurrencia de ese suceso, o lo que nos pueda acarrear ese efecto, que nos pueda acarrear el evento no deseado. Se genera con ello luego un plan de inspección, con el cual lo que tratamos es de minimizar la posibilidad de ocurrencia de esa situación. Con ello entonces buscamos elementos de mitigación de ese riesgo, si es que los hay, y revalorizamos el riesgo que nos ocurre después de haber implementado esos planes de inspección. Sometemos ese proceso a un proceso de mejora continua y regresamos al elemento de recolección de datos y seguimos con un proceso vivo que nos permitirá que los riesgos cada vez vayan siendo menores a través de las inspecciones que nosotros estamos realizando. La otra herramienta que proviene ya de la cultura japonesa hace referencia a las 5 S. 5 S que nos permitirán a nosotros introducir al interior de la organización, al interior de la empresa, un proceso de cultura y de calidad de vida. Es decir, cuando nosotros aplicamos las 5 S de manera ordenada, cuando nosotros aplicamos las 5 S no única y exclusivamente por elementos de vigilancia o de control, entonces vamos a tener la oportunidad de que la gente lo interiorice y lo lleve no solo a situaciones laborales, sino a condiciones del hogar y donde se mueve en el interior de su sociedad. Esas 5 S provienen de 5 palabras en japonés que inician con S. La primera es el seiri, temas de organización, en el cual nosotros debemos diferenciar lo necesario de lo innecesario, y aquello que es innecesario entonces debemos disponer de ello, ya sea de que lo desechemos o se lo entreguemos a alguien que efectivamente lo necesita. La otra palabra es el seiton, todo en su lugar. Esta nos invita a tener lo necesario en el lugar correcto para poderlo encontrar fácilmente, para que no tengamos posibilidad de sufrir accidentes por tener una cantidad de elementos que no se requieren en nuestro puesto de trabajo, para que esos elementos que están sobrando o los que tenemos no se deterioren por estar en un lugar equivocado. La otra S hace referencia al seiso, limpieza. Una limpieza que invitan los japoneses a nivel de brillo, es decir, no es una limpieza simple, es una limpieza a fondo que nos llevará a que las condiciones que logremos a través de ella nos permitan hacer inspecciones mucho más fácil, nos permita eliminar todas aquellas fuentes de suciedad que luego nos llevan a que el personal se enferme, que se accidente. Esa limpieza, que si la hacemos bien la primera vez, entonces nos permitirá que las siguientes sesiones que realicemos para la limpieza sean mucho más cortas y requieran mucho menos esfuerzo. La otra S hace referencia al seiketsu. Es un tema de estandarización en el cual se pretende mantener las S anteriores o los pasos anteriores durante todo el trayecto, durante todo las jornadas de trabajo que nosotros tengamos al interior de la organización. Con ello entonces documentaremos los elementos que se requieren, inventariaremos aquellos elementos que se necesitan en cada puesto de trabajo, se definirán los elementos para la limpieza, se definirán los tiempos, se definirán los insumos para ella, inclusive llegaremos a definir procesos de lubricación por parte del operario.
La otra S hace referencia al Shitsuke, que es la disciplina. Esta lo que nos pide es que nosotros mantengamos la disciplina, como les decía anteriormente, que no sea un proceso de 5 S única y exclusivamente para efectos de auditoría en el momento en que queremos que nos certifiquen u obtener una calificación para algún bono al interior de la organización. No, debemos de mantener las 5 S durante todos los días, en cada momento, en nuestros puestos de trabajo y al interior de la organización. La otra herramienta que les traje para que comentáramos hace referencia al mantenimiento autónomo, nuevamente tomada de la cultura japonesa, del TPM que vimos en una de las charlas anteriores, y que con ella igualmente lo que se pretende es que haya un concepto de pertenencia acerca de los activos que tenemos en nuestra compañía, que nosotros entendamos que aquellos elementos con los cuales nosotros nos beneficiamos, entonces los debemos de cuidar, porque si en caso tal de que ellos fallen, somos nosotros directamente los perjudicados, porque no vamos a poder realizar los trabajos con la facilidad que podríamos hacerlo a través de esos activos. Inicia con un proceso como el descrito anteriormente, con las 5 S, en el cual lo que se pide de que haya una limpieza al punto en que brillen nuestros puestos de trabajo, nuestros equipos que tenemos a cargo, eliminamos las fuentes de mugre y lugares de difícil acceso. Eso nos permitirá que esa limpieza se haga mucho más fácil, que no hayan rincones al interior de nuestro puesto de trabajo que acumulen una cantidad de mugre que luego va a ser mucho más difícil retirarlo. Pasamos al proceso de estandarización de la limpieza y lubricación. Le entregamos al operario procesos de lubricación bastante importantes, por cierto, una ciencia completa que tenemos que entregarla paso a paso para que no se vayan a cometer los errores que hemos cometido durante tantos años en nuestras industrias. Luego, una inspección general del equipo. Si el operario es el que está todo el tiempo con nuestros activos, que conoce sus sonidos, sus olores, las cantidades que debe estar entregando constantemente, él sabe lo que le duele a ese activo, entonces lo invitamos a que haga una inspección completa de ese equipo, de ese activo, para que lo mantenga o para que nos ayude a mantenerlo en las condiciones especificadas. Luego de inspeccionar el equipo, entonces se sugiere una inspección general del proceso, es decir, que el operario no solo se entienda de su equipo, sino de los equipos que tiene al lado, de ese contexto operacional en el cual se está moviendo el equipo y él mismo, para que nos ayude a identificar si las posibles fallas que pueda tener provienen de él o provienen de un equipo antes o después dentro de la línea de proceso. Luego, la estandarización general de todos estos pasos que vimos anteriormente, y por último el proceso de control del mantenimiento autónomo total. Es decir, el operario ya está empoderado, ya sabe que ese activo es suyo y que lo debe cuidar para que le preste las funciones que él necesita, y con ello la compañía se vea altamente beneficiada. Eso era lo que tenía para comentarles o para conversar el día en esta oportunidad con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.